Presentación. Universidad Mayor de San Andrés. Proyecto. Video tutorial. Título. Normalización de base de datos. Integrante. Universitario Acarapi Mamani Grover. Carrera. Informática. Materia. Taller de base de datos. Inf. 272. Docente. Licenciado Ceballos Daza Reinaldo Javier. Semestre. Séptimo. Introducción. La normalización es el proceso mediante el cual se transforman datos complejos a un conjunto de estructuras de datos más pequeñas, que además de ser más simples y más estables, son más fáciles de mantener. También se puede entender la normalización como una serie de reglas que sirven para ayudar a los diseñadores de bases de datos a desarrollar un esquema que minimice los problemas de lógica. Cada regla está basada en la que le antecede. La normalización se adoptó porque el viejo estilo de poner todos los datos en un solo lugar, como un archivo o una tabla de la base de datos, era ineficiente y conducía a errores de lógica cuando se trataban de manipular los datos. Objetivo del proyecto. El presente proyecto fue desarrollado y creado con la finalidad de incrementar el conocimiento académico acerca de una fase esencial en la creación de una base de datos, como es la normalización. La información y los datos suelen ser el mayor activo de una compañía, máxime al día de hoy en pleno auge de la data. Por ello, la normalización de datos es clave en la gestión de los sistemas de información de una organización, tanto en grandes como pequeñas empresas. La correcta asignación del valor de los datos es tan importante y será la única manera de garantizar que se eliminan redundancias y que, por ende, los cambios en la data se implementen y se verifiquen correctamente. Presentación del trabajo. Normalización de base de datos es el proceso de organizar los datos que incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas. Este proceso es utilizado para ayudar a eliminar los datos redundantes. 5 formas de normalización. Primera forma normal, eliminar grupos repetitivos. Segunda forma normal, eliminar datos redundantes. Tercera forma normal, eliminar columnas no depende de clave. Cuarta forma normal, aislar relaciones múltiples independientes. Quinta forma normal, aislar relaciones semánticamente relacionadas múltiples. Primera forma normal. La primera forma normal significa que los datos están en un formato de entidad, lo que significa que se han cumplido las siguientes condiciones. Eliminar grupos repetidos en tablas individuales, crear una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados, identificar cada conjunto de relacionados con la clave principal, no utilice varios campos en una sola tabla para almacenar datos similares. Ejemplo de normalización. En el ejemplo tenemos una tabla no normalizada que contiene estudiantes, tutor, habitación y las clases 1, 2 y 3. Vamos a implementar la primera forma normal, luego la segunda y la tercera. Al aplicarle la primera forma normal, eliminamos los grupos repetidos quedándonos con una sola columna de clases y repitiendo los datos del estudiante, tutor y habitación. Ahora no tenemos grupos repetidos porque aplicamos la primera forma normal. Segunda forma normal. La segunda forma normal asegura que cada atributo describe la entidad. Crear tablas separadas para el conjunto de valores y los registros múltiples. Estas tablas se deben relacionar con una clave externa. Los registros no deben depender de otra cosa que la clave principal de la tabla, incluida la clave compuesta si es necesario. Al pasar a la segunda forma normal, vamos a eliminar los datos redundantes, y para lograrlo vamos a crear 2 tablas. Una tabla se llamará estudiantes donde eliminaremos los datos redundantes quedándonos con los datos únicos, estudiante, tutor y habitación, y en una segunda tabla que llamaremos registro, para el número de estudiante y las clases que llevará. En el ejemplo el estudiante 1606 y 2602 llevará cada uno 3 clases. El contenido de la primera forma normal que estaba en una tabla, ha sido dividido en 2 tablas para eliminar los datos redundantes, e introducirlo a la segunda forma normal. Tercera forma normal. La tercera forma normal comprueba las dependencias transitivas, eliminando campos que no dependen de la clave principal. Los valores que no dependen de la clave principal no pertenecen a la tabla. Los campos que no pertenecen a la clave principal colóquelos en una tabla aparte, y relacionen ambas tablas por medio de una clave externa.
Para pasar a la tercera forma normal, tenemos que eliminar los campos que no dependen de la clave, y para lograrlo dividimos la tabla estudiante en dos tablas, y creamos la tabla facultad donde trasladaremos la columna habitación que no depende de la clave, que es la columna estudiante. El nombre del tutor será el enlace con la tabla estudiante, aunque también podría ser la columna estudiante. La cuarta forma normal también se llama la forma normal de Voice Code, BCNF, y la quinta forma normal existe, pero rara vez se consideran en el diseño práctico. El no tener en cuenta estas dos reglas de normalización adicionales puede resultar en un diseño de base de datos menos perfecto, pero no debería afectar a la funcionalidad. Conclusiones. Cada nuevo nivel o forma nos acerca más a hacer una base de datos verdaderamente relacional. Se expusieron las primeras tres formas. Estas proveen suficiente nivel de normalización para cumplir con las necesidades de la mayoría de las bases de datos. Normalizar demasiado puede conducir a tener una base de datos ineficiente y hacer a su esquema demasiado complejo para trabajar. Un balance apropiado de sentido común y práctico puede ayudarnos a decidir cuándo normalizar. Recomendaciones. Si trabajas con base de datos extensas y amplias, debes conocer los métodos de normalización del diseño de las tablas en tu sistema de base de datos relacional. Estos métodos pueden ayudarte a hacer tu diseño más fácil de comprender, ampliar, y en determinados casos, incluso hacer tu aplicación más rápida. Gracias por ver este video. Hasta pronto.